bendiga, bienvenidos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han pasado el día? El Señor esté con ustedes, mis hermanos. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante de la Santa Escritura y vamos a continuar estudiando estos grandes misterios. Como iniciamos el tema del día de ayer estudiamos cómo la Escritura en Mateo capítulo 28 nos enseña que Dios le ha dado poder y autoridad a su iglesia, ¿verdad que sí? Para dar un mensaje potente, para hablar con autoridad al mundo y llevar el evangelio hasta el final de este planeta. El tema que quiero compartir esta noche con ustedes, y aprovecho y doy la bienvenida a todos los presentes y a los que nos miran por YouTube, por Facebook, también en señal abierta, por ADvenir, también acá en el Perú. El tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la justificación por la fe. Porque la sierva del Señor dice que la justificación por la fe es el mensaje o parte o la punta principal del mensaje del tercer ángel. Porque la única manera que nosotros podamos resistir las pruebas que vienen es que nosotros seamos realmente justificados por la fe. Y de igual manera voy a pasearme por el santuario. Hoy voy a pasearme por el santuario y esta semana nos vamos a pasear por el santuario. Hoy voy a hablarles del lugar prácticamente de lo que es el atrio y mañana voy a pasar al santo y ustedes me van a acompañar, pero vamos a mirarlo en su cumplimiento en la vida de Cristo. ¿Ok? Ahora, fíjense una cosa interesante. El tema de hoy tiene por título El misterio de Dios. Ese es el título de hoy. Y hoy día se está predicando la justificación por la fe, pero no se está dando el mensaje redondo como debe ser. Se está hablando de perdón, de perdón, de perdón, de perdón, pero no de transformación. El día de hoy vamos a aprovechar para reavivar nuestro corazón y el día de mañana también. Y pasado mañana ya voy a comenzar a hablar un poco de reforma, pero sin reavivamiento no hay reforma. Si usted no pone su mirada en Jesús, no puede haber reforma. Ahora, como siempre, yo me voy a arrodillar aquí a un ladito y voy a pedirle que por favor usted incline su rostro porque voy a orar. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, reconocemos, Señor, tu poder y tu potestad. De rodillas delante de ti estamos porque eres lo más grande que hay en el universo. Por favor, en la presencia de tu Espíritu Santo, envía el mensaje de hoy y que al levantar a Jesús, todas las miradas del mundo se posen sobre Él y el mundo descubra el verdadero camino para la salvación. Por favor, bendícenos con tu palabra, ábrela para nosotros. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante que el libro de Romanos, capítulo 16, verso 25, el apóstol Pablo muchas veces en sus cartas habla de un misterio. Y noten cómo dice Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. La pregunta que yo hago es, ¿de qué misterio está hablando Pablo? ¿Cuál es ese misterio que ha sido oculto, escuche, desde tiempos eternos? Ahora, es un gran misterio. Necesitamos entender hoy el evangelio profundamente, mis hermanos, a un nivel superior de lo que hemos entendido hasta ahora. Es el único camino para salvarnos. Y déjeme decirle que en Colosenses capítulo 1, Pablo sigue hablando de este tema y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, y noten, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un misterio, Jesús un misterio, Cristo un misterio, sí Señor. Y hoy necesitamos revelarlo a profundidad, no por encimita como lo estamos haciendo en muchos lugares. No, necesitamos mirarlo hasta adentro. Y fíjense que el apóstol Pablo sigue hablando del misterio. 1 Corintios 2, este hombre como que le gustaba este tema muchísimo. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que de ninguno de los príncipes de este mundo y de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora, quiero decirle algo importante. Si este misterio que voy a presentar esta noche fuese realmente conocido en Lima y en los países donde nos están mirando, necesitaríamos un estadio donde por lo menos entraran 1 millón de personas. El gran problema es que no ha sido entendido como debe ser entendido. Y hoy lo vamos a destapar. Quiero hablarles del primer Adán y de la primera pareja. La Escritura dice en Génesis 5, hablando de ellos, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. No olvide eso. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿Cómo los llamó? Adán. Interesante. El nombre de ellos era Adán en el día que fueron creados. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que Adán y Eva poblaran la tierra y ellos fueran gobernadores de la tierra, administradores de Dios. Y lo dice claramente el Salmo capítulo 8, verso 4. Dice, digo pues, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y note, lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos eran los gerentes de este mundo, pero Dios es el dueño. Nunca lo olvide. Y usted conoce lo que ocurrió. No hace falta que yo dé mucha vuelta. En Génesis capítulo 3, verso 1, la Escritura señala que Satanás ya había puesto su mirada sobre Adán y Eva, porque ellos fueron creados prácticamente después de la rebelión. ¿Y sabe para qué fue creado el hombre? Para repoblar el cielo. El hombre fue creado para tomar el lugar de la tercera parte de los ángeles que cayeron. Y Satanás, lleno de ira, engaña a la mujer. Y usted conoce con qué Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer cayó en el juego. Finalmente come, le da a Adán, su marido, también a comer. Y la Escritura señala finalmente, en palabras de Juan, hablando Cristo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El mundo cayó en un tremendo problema aquí. Hoy día podemos ver las consecuencias. Justamente el pastor que estuvo antes de mí estuvo hablando sobre la esclavitud que genera el pecado. Terrible, terrible. Y Satanás asimismo se llamó el príncipe de este mundo, prácticamente. Así también lo catalogó Cristo. Fíjense que en Juan 14:30, Cristo dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe, en griego arjón, soberano, gobernante de este mundo, y él nada tiene en mí. Fíjense que Cristo reconoció que Satanás logró usurpar el lugar de Adán, que debería ser nuestro representante. Les hago una pregunta. Cuando se reunieron los hijos de Dios en el cielo, ¿quién apareció en nuestra representación?
Adán, Satanás. ¿Y de dónde viene Satanás? A veces mi madre me preguntaba, ¿de dónde vienes, hijo? Y le decía, de rodear la tierra y andar por ella. Y pelaba los ojos así. Me decía, hoy no digas eso otra vez. Tremendo. La tierra es mía. Fue tan descarado que en Lucas 4 le dijo al propio Jesús, quien es el dueño y soberano legítimo, le dijo, a ti te daré toda esta potestad, Lucas 4, y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó a él? A Adán. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Qué tremendo es el diablo. Aún sigue haciendo esta propuesta a cada uno de nosotros, ¿sabe? Pero es un engañador, es un falso, un farsante. Ahora, les hago una pregunta. ¿Hasta aquí cómo vamos? Hemos entendido claramente que el mundo cayó en un conflicto serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro representante se dejó conquistar, inclusive la sierva del Señor dice que podía presentar a Adán una nueva compañera si Adán no cedía al pecado. Y si hubiese de alguna manera encapsulado el pecado, pero Adán cedió. Ahora, vamos a abrir el misterio que Pablo tanto presenta en la Escritura. Y fíjense lo que dice la Biblia en Romanos 16. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es ese misterio? Hermano, yo hoy voy a hablar, a mí me gusta decir así, en español, en el buen sentido de que voy a hacerlo muy sencillo. En Génesis 3:15, la primera profecía que apuntaba sobre una solución al problema que causó el pecado, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. En pocas palabras, Satanás, va a haber enemistad entre tu poder y todo lo que tú tienes y mi propia iglesia. Siempre van a estar en conflicto. Pregunto, ¿estamos en conflicto? Y entre tu simiente y la simiente suya, y en pocas palabras, entre los que te siguen a ti y los que seguirán mi camino, va a haber enemistad. Esta te herirá en la cabeza en el momento que menos lo esperes. De mi pueblo saldrá alguien que te pisará la cabeza. Cuando tú pisas la cabeza de la serpiente está lista, no hay para dónde correr. El problema es que en el intento la víbora te puede picar, morder. Y dice, y note que hablando de la mujer, luego dice, y tú a él le herirás en el calcañar. Ahora, yo voy a ser directo al presentar esto. Dios se lo va a presentar primero directo y luego voy a ir a los textos. Dios, al mirar que Adán y Eva estaban perdidos, Dios tomó la decisión de activar el misterio. Y el misterio era sencillo. El misterio era que Él enviaría un segundo Adán. Para que tomase el lugar del primero que cayó. Satanás tendría el poder de tentarlo en todo. Si lograba que él cayera, estábamos totalmente perdidos. Pero si él lograba vencer en este terreno donde iban a pelear, entonces quitaría el gobierno a Satanás. ¿Estamos entendiendo? Ahora, esto es profundo, mis hermanos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y luego agrega,
El primer hombre es ¿de dónde? ¿Recuerdan Génesis 2:7? Lo hizo del polvo, sopló en su nariz y fue el hombre un alma viviente. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. Hermano, a usted no lo puede representar el Adán primero, porque usted se pierde. A usted lo tiene que representar el Adán segundo para salvarse. Y dice, ¿y cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Alabado sea el nombre de Dios. Es una promesa. Es una promesa. Ahora, hay que desbaratar. Yo no sé si esa palabra la usan en Perú. Desbaratar el misterio, porque esto no es así tan facilito como lo hemos oído. ¿Cómo era su cuerpo? ¿Cómo era el cuerpo de Jesús cuando vino a la tierra? ¿Será que era un cuerpo perfecto? ¿Será que era un cuerpo que no portaba ningún tipo de debilidad, ni de herencia de ningún tipo pecaminosa? ¿Cómo era su cuerpo? En primer lugar, quiero decirle algo interesante. ¿Sabe algo? La Escritura señala en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. En griego usa la palabra eskenó, que significa levantó su tienda entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero decirle algo interesante. ¿Qué había alrededor del santuario? ¿Qué había alrededor del santuario? ¿Qué había? Escucho, pero no entiendo. ¿Qué había alrededor del santuario? El campamento. Y el campamento estaba distribuido por pequeñas casitas que llaman ellos tiendas. Interesante. Escúcheme, es tan tremendo el santuario que hasta en las tiendas Jesús estaba marcado como figura. Porque al Jesús venir a la tierra, se cumplió que levantaría su tienda entre nosotros, tomaría nuestra forma, y las carpas alrededor del santuario apuntaban a que Cristo vendría en nuestra misma naturaleza. Tremendo, tremendo, mis hermanos, tremendo. Pero ¿qué tan igual era Jesús a nosotros? En Romanos capítulo 8, verso 3 dice, escuche, esto es tremendo. Este es el misterio que Pablo quiere revelar. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Yo quiero que usted ahora mire su carne, mire su carne. Usted es débil y yo también soy débil. En nosotros no mora el bien, dice Pablo. Pobre de mí, dice Pablo, porque corre dentro de mí el pecado, dice Pablo. ¿Sí o no? Desde que nacemos tenemos ese problema. Dice David, en pecado me concebió mi madre. Yo recuerdo cuando mi niña estaba pequeña, apenas tenía 1 añito, 2, estaba ya caminando y la puse a jugar con la hija de uno de los ancianos de la iglesia que está de visita, y comencé a escuchar golpes y golpes y golpes en la casa, y le dije a mi esposa, anda y mejor revisa qué están haciendo los niños. Y cuando mi esposa entró, el golpe que se oía, el boom, 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 era la cabeza de la niña del anciano que daba contra la pared y mi hija le estaba dando. Y una muñequita en el piso. No tenía ni siquiera razón para entender lo bueno y lo malo, y ya dentro de la carne corría la herencia que yo le di y que a mí me dio Adán. Terrible, débil. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne sin pecado. Ya, porque es que yo tengo a veces problemas con la vista, así como mi amigo el pastor Bor. En semejanza de carne, ¿de qué? De pecado. Hermano, escuche lo que le voy a decir. En la carne de Jesús habitaban todas nuestras debilidades, flaquezas. Escúcheme, nuestro cuerpo juega a favor del pecado y el de Jesús
también. Porque ahí lo dice claro, semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, mire lo increíble, condenó el pecado en la carne, teniendo nuestra carne débil que nos lleva hacia el mal. Cristo logró vencer el pecado. Eso es una cosa increíble. ¿Quiere que lo mire a través del espíritu de profecía? Mire cómo lo dice la sierva del Señor. Deseado de toda la gente, es página 32. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. David venía de quién era, hijo de quién, decía la Escritura, hijo de quién, de David, miserable pecador. Si usted mira la genealogía, era terrible la genealogía. Hombres que se arrepintieron, pero no fueron perfectos. Y dice ella, mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas, tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. No olvide eso, porque eso lo voy a recalcar mañana. Tremendo. Cuando murió la madre de un amigo, yo me acerqué y le dije, yo te entiendo. Porque mi madre en 2010 murió de cáncer. Yo viví la experiencia y yo podía entenderlo. Pero alguien que tiene a su madre viva no podía decir lo mismo, ¿verdad que no? Jesús tenía que venir a vivir como nosotros para poder entendernos y ayudarnos. La justificación por la fe no es solo pedir perdón. No se equivoque, mi hermano. La justificación por la fe es vencer el pecado. Es vencer el pecado. Aquí en Lima, sí, donde hay tanta gente pecaminosa. Bueno, yo no sé cómo irán a hacer, hermano. Aquí está difícil, ¿oyó? Pero la orden es que venzamos el pecado. Ahora, en Hebreos 2:17, Pablo amplía y dice, por lo cual debía ser en algunas cosas semejante a sus hermanos. ¿En cuántas? Todo semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo tenía que venir igual a nosotros. Escúcheme bien, por favor. Igual a nosotros, para poder vencer el pecado y entonces poder ayudarnos y reclamar la victoria. Ahora, estoy hablando de qué parte de su cuerpo. No lo olvide. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cayó Adán? Sí. ¿Se abrió el misterio? Sí. ¿El Señor preparó un segundo? Sí. ¿Vino a la tierra? Sí. ¿Qué cuerpo le preparó? ¿Diferente o igual al nuestro? Igual. Ahora, ¿y qué pasa con su mente? Pensamiento, en griego, noema. ¿Sabe qué? La guerra espiritual está aquí, pero el cuerpo juega a favor del mal. ¿Cómo era la mente de Jesús? Hay gente que es tan extremista que dice que Jesús tuvo que venir pecador, necesitaría un salvador. No podía. Recuerde que la prueba era, yo enviaré un segundo Adán, santo, pero con el cuerpo como Adán después de pecar, y en esa condición dual, él va a dominar el pecado con el poder de su Padre, porque no podía usar su propio poder. Y ahora, note lo que dice Lucas en cuanto a su mente. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, está hablando de María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, ¿cómo lo llama? Mire, yo quiero que usted busque en la Biblia donde dice que alguien nacerá
santo. El santo ser es el único ser humano que nació santo después de la caída de Adán. Es más, es el único que nació santo porque Adán fue creado directamente sin nacimiento. Y dice, será llamado Hijo de Dios. Entonces su mente era una mente perfecta, santa y sin pecado. El pecado es un virus que entra a la mente, pero el problema es que nuestro cuerpo juega a favor. Y nosotros estamos en un problemón tremendo. Jesús nació con esto, pero su mente era santa. Ahora, ¿de dónde sacó poder para vencer? Es la pregunta que yo hago. Dice Elena de White, si no hubiera sido por el poder que Dios le dio, no podría haber resistido los asaltos del enemigo. Tremendo. Yo no sé si usted recuerda, Jesús de rodillas, su cuerpo sentía que el dolor estaba delante porque estaba a punto de ser llevado preso. ¿A cuántos de ustedes le duele un latigazo con clavos en las puntas, en la espalda? ¿A cuántos les duele? ¿Y 39? ¿Y 39 por 2? ¿A cuántos les duele una corona de espinas en la cabeza? Su cuerpo decía, no puedo resistir ese dolor. Pero fíjense, Padre, si es posible, mire la oración humana, pasa de mí esta copa, no puedo, sudaba sangre, rehuía el dolor, su cuerpo exigía, no permitas, te van a masacrar, pero por favor, hágase tu voluntad. Tremendo. ¿Hasta dónde lo llevó Satanás? Una lucha increíble, mis hermanos. Es una lucha similar a la que tendrán los 144,000. Tendrán que vivir los últimos días sin pecar y sin un consolador. Ahora, la Escritura señala, por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? ¿Cuál de los dos? El primero. También por un hombre que entró. ¿Cuántos dicen amén? Porque así como en Adán, ¿cuál de ellos? El primero. Todos mueren, también en Cristo, nuestro segundo Adán, todos serán, ¿qué cosa? Vivificados. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se está abriendo el misterio? ¿Sí o no? Es profundo, mucho más de lo que usted piensa. Quiero decirle algo, la gente cree que lo más difícil de la Biblia es Daniel 11. Oye, hermano Oliver, ¿cuándo tiene un tema de Daniel 11? No entiendo nada. O Apocalipsis 17. O el capítulo 20, o quizá algún pasaje complejo como el espíritu de los encarcelados, donde Cristo fue y les predicó. Déjeme decirle algo, el tema más difícil de entender en la Biblia es el de la cruz. ¿Sí? Es el misterio. La prueba que tengo es que este lugar debería estar a reventar y deberíamos tener sillas hasta por arriba en 3 pisos si la gente entendiera el misterio, pero no lo entienden. Y es complejo, más difícil de lo que nosotros creemos. Por eso la sierva del Señor escribe, a fin de conocerle, página 72, mientras Cristo estaba llevando la pesada culpabilidad provocada por la transgresión de la ley, mientras estaba precisamente en el acto de llevar nuestros pecados, fue mofado por los principales sacerdotes y gobernantes. Fue allí en la cruz donde la misericordia y la verdad se encontraron, donde la justicia y la paz se abrazaron. Aquí hay un tema que todos necesitan entender. ¿Sabe por qué lo dice? Porque no lo entienden. Y luego añade, aquí hay longuras, anchuras, profundidades, alturas que sobrepuja todo cómputo.
Ahora, mire, yo no tengo la capacidad de revelarles todo el misterio, pero por lo menos lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo quiero revelarlo esta noche. Lo poco que me ha mostrado, porque es que es algo muy profundo. Ella dice que deberíamos meditar todos los días en la obra de la cruz. Ahora, fíjese lo interesante. Es tan serio este misterio que en 1 Corintios 1:18 dice Pablo, porque la palabra de la cruz es ¿qué cosa? Una locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Resulta que la cruz era un símbolo del sol pagano. Usted va a Egipto, a los museos egipcios, y en las piedras hay cruces por todos lados. Porque al final en el firmamento, cuando el sol se presenta en todo su poder, genera como una cruz. Y ellos adoraban al sol, adoraban la cruz, la portaban sus sacerdotes guindadas. Cuando pasaban por su cementerio, escúchenme hermano católico, se hacían los paganos la cruz en el pecho. Cuando pasaban por sus iglesias, se hacían la cruz en el pecho, porque adoraban la cruz. Cuando llegaron los primeros colonos a las Américas, cargaban cruces los sacerdotes y sobre las chozas de los indios habían cruces también. Porque la cruz siempre fue un símbolo pagano. Ahora, yo quiero que usted entienda por qué Pablo dice que era una locura el evangelio. Porque Pablo venía y decía, mi Dios es tan poderoso que murió por mí en una cruz. ¿Qué le pareciera que yo agarrara acá y pusiera una silla eléctrica donde matan a los convictos y yo le diga a usted, esa silla eléctrica tiene poder? Usted diría, se volvió loco el hermano Oliver. ¿Sí o no? Entonces Pablo iba y decía, la cruz es poderosa. Y decía, mira Pablo, tú has leído mucho y tanto leer la Biblia te has vuelto loco. Lo decían. Ahora, Satanás tiene un plan de arrasar la justificación por la fe, porque sabe que es la puerta de entrada para el reavivamiento y para que venga la reforma, y nos ha saturado de cruces. Usted, por ejemplo, va a un cementerio, ¿qué es lo que sobreabunda? Aquí también en Perú. Usted entra a la casa y ¿qué hay montado arriba de la puerta? Cruz. Se monta en el carro y la tienen guindada en el retrovisor. La cargan tatuada, se la ponen en el pecho, la usan de zarcillo y los rockeros se la ponen al revés. Saturado, de tal manera que nosotros miremos la cruz y digamos, así ahí mataron a Jesús. Y nos olvidemos del misterio tan grande que encierra. ¿Por qué una locura? Yo esta noche, con el permiso de ustedes, voy a volverme un poquito loco. No se preocupen, voy a tratar de dominarme para que la locura no sea mucha. Y voy a invertir las historias bíblicas. Yo voy a hacer el papel de Dios. Ojo, es un ejemplo lo que voy a hacer. No estoy blasfemando porque estoy dando un ejemplo. Y yo voy a actuar como Dios, pero invirtiendo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿recuerdan eso, lo que ven ahí en pantalla? ¿Qué es eso? El arca. Noé, ven acá, hijo. Dígame, Señor. ¿Sabes? He visto que tú eres el único santo que queda en la tierra, prácticamente. Tus hijos están ahí luchando y tu esposa también, y las esposas de ellos. Pero yo veo a ti una diferencia. Construye un arca porque en 120 años traeré un diluvio que acabará con todo. Eso ocurrió casi 2000 años después de la creación. Interesante. Un juicio universal. Y entonces el hombre arrancó, puso los clavos, puso todo. Cuando ya estaba lista el arca, se cumplió el tiempo. Entonces yo le digo, mira, entra al arca porque va a llover en 7 días. Y cuando va caminando, le digo, ¿a dónde vas? Bueno, me dijiste que entrara, párate ahí. Devuélvete. Señor, pero hágame caso, devuélvete. Y salgo por las calles de los días antediluvianos y le digo a la gente, entrad al arca, pecadores, homosexuales, gente perversa, asesinos. Y meto a todo ese poco de impíos. Y Noé está así impresionado mirando. Y digo, rómpase el cielo y rómpase la tierra y venga el diluvio, una catástrofe universal. Y ahogo a Noé. ¿Qué le parece el hermano Oliver? Se volvió loco. ¿Qué le recuerda esa imagen?
Resulta que Lot va saliendo apurado por mis ángeles, porque está a punto de llover fuego y azufre, porque hasta aquí llegó el pecado. Y lo detengo y le digo: Lot, ¿a dónde vas? Voy a huir, porque resulta que me dijiste que huyera. Mi mujer quedó atrás, porque estaba viendo el último capítulo de la novela. Pero nosotros vamos a huir. No, tranquilo, devuélvete a Sodoma. Pero Señor, me acabas de decir que huya. Devuélvete, por favor, hazme caso. Tú eres un hombre santo, obedece. Y Lot se devuelve con sus hijas. Y salgo por las calles de Sodoma y agarro todo ese poco de hombres homosexuales, porque dice que todos los hombres que vivían ahí, todos, dice la Escritura, practicaban la homosexualidad. Y una vez me dijeron, hermano, pero nombra a los hombres, no nombra a las mujeres. ¿Será que las mujeres eran buena gente? Le digo: si los hombres eran así, no quiero pensar cómo serían las mujeres también. Así que paso y saco a toda esa gente. Salgan, voy a hacer llover fuego. Y salen todos esos pecadores, y Lot está en la ciudad mirándome. Descienda fuego y lo quemo con sus hijas. ¿Qué opina del hermano Oliver como Dios? Está a punto de amarrarme, ¿verdad? Voy a dar un último ejemplo. Esa es como Noé abrió el mar, pero versión 2017. Perdón, Moisés abrió el mar, pero versión 2017. Gracias, están conectados. Porque van en carro, van apuraditos. Resulta que Moisés viene, levanta su vara por orden mía, pone su pie y se abre el mar, y el pueblo comienza a pasar, y Moisés entra también. Y está entrando con tierra seca y las paredes de agua a los lados. Y viene Faraón con el ejército más potente de la época, y lo detengo con una llama de fuego. Le digo: ¿a dónde va Faraón? Tú eres el que mató a mi hijo hace poquito. Sí, un placer. ¿Qué vas a hacer? No, perseguir a tu pueblo para matarlo. No vayas a entrar, porque voy a ahogar a mi pueblo. Acabas de mandar 10 plagas para sacar a tu pueblo. ¿Cómo lo vas a ahogar? Tranquilo, mira, así como te hice sufrir, entiende, yo tengo el poder de hacerlo. Así que échate para atrás, porque lo voy a hacer ahora. Y cierro las aguas y ahogo a Moisés y a todo el pueblo de Israel. ¿Qué opina del hermano Oliver como Dios? Estoy loco, ¿verdad? Ahora, yo quiero que usted me explique ahora, por favor. Porque su matemática es la siguiente: en la Escritura siempre los santos y los justos han sido amparados y salvados por nuestro Dios. ¿Qué le pasó a Daniel cuando clamó con los leones a los lados? ¿Dios lo salvó? Sí. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Elías? ¿Dios lo salvó? Sí. ¿Por qué? Porque era justo. Ahora usted me puede explicar. Si siempre los justos se salvan, ¿qué pasó con Jesús? Porque con Jesús se volteó la historia. Usted dice que yo estoy loco, pero tenga cuidado como usted se expresa de Dios. Porque Dios nos bajó a todos de la cruz y montó a su Hijo, el único santo que ha pisado esta tierra. Lo montó allí y lo crucificó el Señor. Y nos bajó a todos nosotros de ahí. Y usted dijo que yo estaba loco porque yo sacrificaba a los santos. ¿Ahora usted entiende el Evangelio? Esto es algo difícil, hermanos. Solamente una mente que tenga el interés de un cambio radical en su corazón puede entender este tema. Por eso Lima está como está, porque no entiende el misterio del Evangelio. Es profundo, mis hermanos, tan profundo que Pedro no lo entendía. Dormía con Jesús, vivía con Jesús, pescaba con Jesús. Y dice la Escritura, y comenzó a enseñarles, Marcos 8:31, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Jesús le dijo: mira, yo tengo que morir. Me van a perseguir, me van a matar. Y fíjense lo que dice la Escritura. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En griego se usa la palabra eptimao, que significa reprender, imponer o desviar. En pocas palabras, Cristo le dice: Pedro, yo voy a morir. Y Pedro lo toma aparte y le dice: te reprendo. Increíble. Te reprendo. Yo quiero que usted entienda el nivel de reprensión. Esta palabra eptimao aparece en otra historia. La barca
se está moviendo, una tormenta terrible está cayendo, los discípulos reman cansados, se van a ahogar, no hayan qué hacer, y un relámpago ilumina el rostro de Jesús que va dormido. Y entonces cuando se ven casi ahogándose, los discípulos miran y le dicen: Señor, levántate, sálvanos que perecemos. Y Cristo se levanta, mira la tempestad, impresionante, era mortal. Se pone en pie sobre la barca y dice en griego: Eptimao, te reprendo. Y dice la Escritura que la tormenta se desvió. ¿Qué quería hacer Pedro con el plan de salvación? Desviar a Jesús. ¿Entendía Pedro? ¿Sí o no? ¿Y usted cree que usted sí lo va a entender? De tal manera que Cristo reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, de Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Tenemos la mirada en las cosas de Dios y no, ojalá, en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Ahora, le hago una pregunta. ¿Y usted cree que los otros 11 sí entendían? Sí entendían el misterio, lo tenían claro. Si usted no entiende este tema, en vano nosotros vamos a predicar todas las profecías que se han de venir. Porque si usted no acepta a Jesús, hermano, aquí no estamos haciendo nada. Fíjese, en la última cena, habiendo dicho Jesús esto, dice Juan 13, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Yo quiero que imagine la reunión y que yo diga aquí en Lima, en esta sala, uno de ustedes me va a entregar hoy. Pregunto, ¿el que me va a entregar está aquí adentro? ¿Sí o no? Sí. Y entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. No era María Magdalena, como dice el libro de Dan Brown. No, era Juan. Está cerquita. Y señas hizo Simón Pedro, verso 24, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho, dijo: Señor, ¿quién es? Y Jesús da una señal. Y dice, verso 26, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, yo quiero que usted imagine que el hermano que está aquí cerca, dígame su nombre, hermano. Henry, que está cerca de mí, por allá le preguntan, Henry pregunta, y le digo: Henry, mira, es sencillo, el que me va a entregar le voy a dar el control. Ahora le pregunto a ustedes, ¿dónde usted pone la mirada? En la pantalla, en los televisores, en la cámara. ¿A dónde? En el control. Y así que yo camino y como Henry es buena gente, se lo entrego a Henry. ¿Quién me va a entregar? ¿Quién? Tengan cuidado porque el hombre puede ser que hasta sea karateca. ¿Está claro? Ahora, yo no entiendo por qué entonces el siguiente pasaje dice esto. Verso 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué les dijo esto. ¿Cómo es posible? ¿Qué era lo que no entendían, mis hermanos? El evangelio, el misterio. Mire cómo lo señala la sierva del Señor. Jesús había abierto delante de sus discípulos una vasta extensión de la verdad. Pero les era muy difícil impedir que en sus mentes se mezclaran sus lecciones con las tradiciones y máximas de los escribas y fariseos. Ellos estaban confundidos, las filosofías del mundo los confundían. Hoy día es igualito. Usted dirá, ¿pero qué filosofías? Todo lo que usted mira por televisión, oye por la radio, la música, todo esto nos desvía del plan de salvación. Todo lo pecaminoso tiene ese fin. Y luego dice, habían aprendido a aceptar las enseñanzas de los rabinos como voz de Dios, y esto dominaba todavía sus mentes y amoldaba sus sentimientos. Las ideas terrenales y las cosas temporales. ¿Qué cosa? Las ideas terrenales y las cosas que dice temporales ocupaban todavía mucho lugar en sus pensamientos. El mismo problema que tenemos hoy día, mis hermanos. ¡Qué lástima!
Que hay gente pensando en qué va a invertir sus millones, como que si este mundo va a durar 100 años más. No comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque Él se lo había explicado tantas veces. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo se llama esta ciudad? ¿Cómo? Ok. Yo quiero que usted se olvide que esta ciudad se llama Lima. Yo quiero que usted, su mente, la lleve conmigo al Calvario. Esto aquí ahora se llama el Calvario, el Gólgota, el monte de la calavera. Hay 3 hombres que están siendo sacrificados en una fiesta nacional que exigía la presencia de todos los judíos, la Pascua. Es el 14 de Nisan. Estamos cerca de las 3 de la tarde. Y hay 3 hombres allí crucificados. Y dice la Escritura en el verso 38 de Mateo 27, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Primera pregunta, ¿por qué Jesús estaba en el medio? Según los romanos, el más peligroso tenía que ir en el medio. Y los que paseaban le injuriaban. Yo voy a hacer el papel de ellos. Imagínense que tenemos ahí la cruz donde está el televisor y pasaban y meneaban la cabeza y decían, hey, yo te conozco. ¿Tú no dijiste que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas? ¿Por qué no te salvas a ti mismo si eres el Hijo de Dios? Desciende de la cruz. Usted es el público que está mirando la crucifixión. Si tiene tanto poder, ¿por qué no se baja? ¿Sabe qué? Jesús tenía y tiene 2 naturalezas. La divina, que nunca la perdió, y la humana, que aceptó por nosotros. Y esta es una tentación para Dios, no para un hombre, porque un hombre común no se quita los clavos y se baja de una cruz. Esta es una prueba contundente que el que estaba clavado allí era Dios. Ahora, de esta manera también los principales pastores de la iglesia o sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, todos los hermanos, increíble, eran todos los religiosos, los que debían dirigir al pueblo hacia la verdad. Se estaban burlando de Jesús y le decían, hey, yo te conozco. Talita cumi, Talita cumi. Así le dijo a la niña, la levantó de la muerte. Una mujer tocó atrás su borde y se sanó. Yo te conozco, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda de la cruz y creeremos en él. Yo le hago una pregunta, ¿a quién le cree usted esta noche? Usted está en el Gólgota. ¿A los líderes religiosos o a ese hombre que está clavado allí que dice ser el Hijo de Dios? ¿A quién le cree usted esta noche? Porque dicen que el evangelio es fácil de entender. Yo creo que usted agarraría los tomates y los huevos, porque los niños salían a esa hora de sus actividades y miraban el desastre y participaban. Ahora, para mí el pasaje más duro es este que está aquí. Es el más solemne de toda la Biblia. Para mí, yo tengo mi manera de mirar. Yo sé que usted tiene su manera de mirar. Para mí es el más solemne. Por esto, Mateo 24:43. ¿Confió en el hombre? ¿En quién confía usted? ¿En quién confió? ¿En quién confió Daniel? ¿Y qué hizo Dios con Daniel? ¿Lo libró? ¿En quién confió Elías? ¿Y Moisés? ¿Y David? Confió en Dios. Tremenda prueba. Aquí vamos a hacer una prueba. Él confió en Dios. Vamos a ver si es verdad. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho. Miraban para arriba y decían, si tú estás arriba y este es tu hijo, él dice que confió en ti.
líbrale ahora si tú le quieres, porque ha dicho, escúchame bien, en el griego no está bien escrito, en el griego no es así, en el griego dice, porque Él dice que Él es Dios. Uno igual a su Padre. Y el silencio. No había respuesta. Lo único que se escuchó fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He terminado. Hubo un bombardeo en Afganistán. En el bombardeo hubo un mal cálculo y una casa fue totalmente destruida. Cuando los Marines llegaron y miraron la casa, vieron que todo había sido destruido y toda la familia había sido destruida. Consiguieron a un niño como de 3 años en una cuna, vivo, el único sobreviviente. Así que, por misericordia, tomaron al niño y el niño finalmente logró ser adoptado por una familia norteamericana después de año y algo. Tenía ya como 5 años. Lo llevaron a los Estados Unidos, comenzó a aprender el idioma y un día esta familia tomó la decisión de llevarlo cuando tenía cerca de 6 años por primera vez a la iglesia. Y escuche lo que le voy a decir. Ahí en la iglesia, ese día el pastor estaba hablando de Isaías 53. Nunca había escuchado el niño un sermón sobre Jesús. Y decía el pastor, nunca pecó. Con todo, lo llevaron a matarle. Nunca pecó. Sus manos sanaban a la gente y con todo clavaron sus manos en una cruz. Y el niño arrugaba la cara, mis hermanos. Nunca había escuchado esto. Este era un hombre santo y atravesaron parte de su cuerpo y nunca hizo pecado. Y el niño arrugaba la cara, pero ¿sabe qué hacía la demás gente? Le preguntaba al otro, ¿a qué hora es que juega Perú este viernes? ¿Podremos ver el juego o será sábado ya? ¿Cuál es la última película que salió? Mira, ¿a qué hora te enviaron el WhatsApp con la información de la empresa? Y el niño arrugaba la cara. Y el pastor decía, su padre fue quien lo crucificó para salvarte a ti de ese horrible tormento porque tú has pecado y no había otro camino. Venció el pecado en nuestra propia carne y nos da el poder de hacer lo mismo. La gente agarró su bolso, comenzó a salir y el niño miraba a los lados. Y escuche lo que le voy a decir. Repentinamente, el niño se puso de pie y exclamó, ya en un inglés entendible, y es que nadie va a hacer nada para salvar a este justo. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Por amor al Señor. Nuestro valor, escúcheme bien, nuestro valor al mirar la cruz, nuestro valor es el valor de Dios. No entiendo cómo el diablo nos engaña y nos trata de decir que no valemos nada y que tenemos que vivir una vida miserable en esta tierra, cuando tenemos un Padre que nos ama tanto, pero tanto, que descargó toda su ira sobre su Hijo, mis hermanos, para que la vida que Él merece, tú la heredes, y para que la muerte que tú mereces, Él la pague. La muerte de Jesús no fue la primera muerte, fue la segunda muerte, de la cual nadie volverá. Pero en Él estaba la vida. Y Él era la vida de los hombres. Y no lo pudieron retener. Yo hago una pregunta esta noche.
¿Hay alguna persona aquí en esta noche que quiera sinceramente, al mirar todo el cuadro, decir: Señor, gracias? No hay manera de agradecer. La única forma es dedicar mi vida a ti. No tengo otra manera. Amor con amor se paga. Haz conmigo lo que tú quieras. Dame el poder para vencer, porque no puedo, es difícil. Pero en ti está el poder, no está en mí. En ti está el poder. ¿Hay alguien que lo quiere hacer? ¿Que quiere ponerse de pie y decir: hermano, yo necesito ese reavivamiento en mi vida? Yo voy a orar porque el tiempo se nos ha acabado. Querido Padre que estás en el cielo, hoy hemos ido al Gólgota y hemos visto a Jesús clamar: Abba, Padre, Padre mío, papito lindo, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es: hijo, no te he abandonado. Estoy aquí a tu lado, sufriendo contigo, pero es la única manera de redimir al hombre. Padre, gracias, porque la justificación por la fe no es solo pedir perdón. Aquí estamos de rodillas. Por favor, perdona nuestros pecados. Reconocemos que no hay nada bueno en nosotros. Somos malos, Señor. Corre por nosotros el mal. Somos débiles pecadores. Es difícil. Lo bueno no nos gusta: leer la escritura, cantar himnos, orar. No nos gusta, no está en nuestra naturaleza. Pero tú tienes el poder de que nos guste. Todo lo pecaminoso es lo que nos agrada. El mundo y sus luces nos llaman la atención, pero tú tienes el poder de sacar eso del corazón. Eso es ser justificado, Señor. Es escuchar: yo no te condeno, pero ahora vete y no peques más, porque te daré el poder para hacerlo. Señor, por favor, con tanto conocimiento, no permitas que nos perdamos. Reaviva nuestro corazón. Enamóranos de Jesús. Que pasemos tiempo con Él. Que oremos como nunca lo hemos hecho. Que estudiemos su palabra como nunca lo hemos hecho. Y que podamos vivir y que el mundo mire en nosotros el corazón y el rostro de Jesús. Padre, perdónanos nuestros pecados, por favor. Y te damos las gracias porque nos has dado un valor que no merecemos. Tenemos el valor de tu Hijo. Por eso quieres que estemos contigo eternamente. Por eso mudarás tu casa con nosotros. Porque al vernos a nosotros, mirarás el rostro de tu Hijo. Gracias, Señor. No lo merecemos. Todo lo pedimos esta noche. Todo lo solicitamos. Por la sangre del Cordero derramado. Esa sombra que Cristo cumplió en el Calvario para darnos la victoria en el único nombre que conocemos, Señor, en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.